Hola chicos, bienvenidos a este tercer video de la unidad 1. En este video vamos a ver algunos conceptos adicionales con los que pues ya finalmente vamos a concluir esta unidad. Bueno, vamos a concluir en cuanto a los videos que yo voy a estar realizando. Sin embargo, les voy a enviar información que leer. Les voy a compartir algunos links de videos que tienen que ver principalmente con álgebra de bloques. Eh, les voy a, vamos a estar realizando unos pequeños ejercicios de álgebra de bloques, que también quizás les haga videitos, pero que tengan ya que ver con solución de ejercicios. En cuanto a videos pues, de temas, este va a ser el último. Videos que yo les haga en cuanto a explicación de algún tema de la unidad 1. Bueno, vamos a hablar en este caso de definir qué es un bloque, qué son los diagramas de bloques, funciones de transferencia. Vamos a hacer una distinción entre variable, parámetro y constante en un modelo matemático. Y vamos a conocer qué es un control en lazo cerrado y un control en lazo abierto. Bueno, vamos a empezar por el concepto de bloque. Vamos a definir un bloque como un componente básico en que se puede descomponer un sistema. Es decir, es una representación gráfica de un componente de un sistema. Recuerden que un sistema o un sistema controlado estaba representado por una serie de elementos que tenían una relación entre sí. En ese sentido, la manera de representar los cambios y la interrelación de ese sistema es a través con los bloques. Los bloques simbolizan una unidad de un cambio, es decir, esto, por ejemplo, que tenemos acá, es lo que llamamos bloque. Los bloques básicamente definen cuál va a ser el cambio que se va a generar en un sistema. Un bloque completo pues incluye una señal de entrada que se expresa a través de una flecha, esta flecha, y una señal de salida, que es por ejemplo esta flecha. La señal de entrada se refiere a cuáles van a ser los parámetros que le afectan al sistema, y la señal de salida, pues cuál es la respuesta a esa salida. Por ejemplo, acá se está hablando de tenemos un sistema en el que básicamente representa cuál va a ser el cambio cuál va a ser la intensidad de corriente en una resistencia cuando se le aplica un voltaje. En un circuito eléctrico, por ejemplo, acá les digo un circuito eléctrico. En física veían cosas de este estilo. Esto es una resistencia eléctrica, ¿correcto? Una resistencia. Bueno, las resistencias tenían un valor que, dependiendo de su magnitud, la resistencia se medía en ohms. Bueno, en un circuito eléctrico estos pues representan cables. Si yo le asigno una cantidad de corriente, perdón, un voltaje, una diferencia potencial entre las dos terminales de mi circuito, por ejemplo, que yo le asigne 12 volts, eso va a generar que empiece a circular corriente eléctrica a través de este circuito. Empiezan a transferirse electrones desde acá hasta acá. Empiezan a circular, a circular, a circular. Cuando eso sucede, lo que le pasa a la resistencia es que se empieza a calentar. Pero en este caso no nos interesa el calentamiento de la resistencia, nos interesa el tráfico de electrones. Existe un modelo matemático que puede relacionar, que relaciona básicamente dependiendo de un voltaje y del valor de esa resistencia, cuál va a ser la cantidad de electrones expresado en términos de amperaje o de intensidad que va a fluir en esta resistencia o en este circuito. Esa relación es corriente, que es la I es la corriente eléctrica en función del tiempo, es igual a un voltaje en función del tiempo sobre el valor de la resistencia. ¿Correcto?
El R va a representar el valor de la resistencia. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una resistencia de 2 kilo ohms y estoy pasando 2 volts, es posible obtener cuál va a ser el valor de la intensidad que se va a generar en la salida. Es decir, si yo coloco acá un sensor, podría yo llegar a colocar acá un sensor para medir intensidad y se supone que este modelo matemático puede predecir qué valor de intensidad o amperaje, que es lo mismo, se va a generar en este circuito eléctrico. Entonces, los bloques nos sirven para representar gráficamente algún, los elementos básicos que componen un sistema. Bueno, los bloques pues simplemente son una pequeña parte de todo lo que puede llegar a representar un sistema. En ese sentido, un diagrama completo, es decir, la representación de un sistema completo se realiza a través de un diagrama de bloques, que simplemente un diagrama de bloques no es más que un elemento gráfico que puede tener diversos bloques, diversos valores de señales de entrada, diversos valores de señales de salida, y puede llegar a lucir de esta manera. Esto es un diagrama de bloques completo. Tiene señales de entrada, como esta, y tiene una señal, por ejemplo, acá de salida. Internamente, claro, hay señales, ¿correcto? Esto es un bloque, esto es un bloque, esto es un bloque, esto es un bloque. Bueno, dentro de los diagramas de bloques existen estos operadores que simplemente es una modificación de una magnitud, que se van a representar, básicamente son operaciones aritméticas de suma y resta, que se representan a través de una bolita, ¿correcto? Esa bolita básicamente me suma, resta dos o más elementos. Por ejemplo, acá que lo que está diciendo, el valor de la salida, esta que dice ES, va a ser igual a este valor menos este valor, ¿correcto? Acá se le pone un signo positivo pues para señalar que este valor se toma en cuenta como positivo y este valor se va a tomar en cuenta como negativo. ¿Qué valor es este? Es este, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, ES es igual a RS menos YS, ¿correcto? Eso es lo que hace una bolita de esta, significa que se está sumando o se está restando aritméticamente dos funciones. Inicialmente, antes de llevar este curso, pues no existía el término temporal, es decir, no estudiamos las cosas, los modelos matemáticos en el tiempo. Sin embargo, para poder hacer dinámica y control de procesos necesitamos darle una temporalidad a las variables, es decir, en qué momento yo decido aplicar una señal, quitar una señal. Y eso hace que lo que era la variable dependiente y la variable independiente, pues se conviertan ambas en una función. Ambas son funciones en términos de ¿quién? Del tiempo. Entonces ambas se vuelven funciones dependientes, dependientes del tiempo. Tenemos entonces en este caso la señal de entrada es realmente una función de entrada y esta es una función de salida. Recordemos que las funciones de entrada pues realmente a veces pueden tener por ejemplo, una función de entrada puede ser qué voltaje es el que le estoy aplicando. Entonces, en el tiempo, conforme vaya avanzando el tiempo, yo puedo aplicar un voltaje. Es decir, empieza el tiempo y agarro y a los 2 segundos decido aplicar un voltaje de 12 volts. Entonces, pasan 2 segundos, aplico un voltaje de 12 volts y no le cambio, ¿correcto? Entonces, acá mi señal de entrada pues van a ser 12 volts constantes. Y esto va a producir, pues obviamente, una señal de salida. Esto va a hacer de repente que la señal de la intensidad de la nada crezca muy rápido y se estabilice. Entonces, esta es la salida, que a veces comúnmente le llamamos respuesta, y esta es la entrada o señal de control.
Bueno, función de transferencia o transmitancia. En todos los libros lo van a encontrar este término como función de transferencia, pero como la palabra a veces es muy larga, algunos autores utilizan este término transmitancia, es más corto de mencionar, de escribir y todo. No es que sea un término más adecuado, sino es más fácil de utilizar esta palabra. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es una función de transferencia? Es una función temporal, o sea, es una función que depende del tiempo, que relaciona las señales de salida con la señal de entrada en un diagrama de bloques. Comúnmente se representa con la letra GS con G mayúscula o GT con G minúscula. ¿Qué es la función de transferencia? Es el modelo que rige al cual define este bloque. Un bloque lo que representa es un cambio, es decir, una transformación en el sistema. Lo que es un valor de voltaje se va a convertir en un valor de intensidad, ¿correcto? Entonces, numéricamente tiene que existir una relación entre estas dos funciones. Normalmente es posible determinar experimentalmente qué modelo relaciona estas dos variables. En ese sentido, por ejemplo, les había comentado que el modelo, por ejemplo, que relaciona el voltaje con la intensidad, pues normalmente se expresa como I igual a B sobre R. Es decir, la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, una función de transferencia es el modelo que básicamente representa ese cambio, pero tiene una manera de expresarse muy particular. Una función de transferencia vamos a escribirlo, es una relación entre la señal de salida y la señal de entrada. Bueno, y literalmente es eso, es una relación entre las señales de salida y la señal de entrada. En ese sentido, la función de transferencia de este sistema, ¿cuál sería? Eh, Vamos a representarlo con la letra G, G en función de T. Esa es la manera en la que normalmente se expresan en diferentes libros la función de transferencia, solamente de forma genérica, digamos que es una expresión resumida. Y es señal de salida entre señal de entrada. La señal de salida, ¿cuál es? IT. Entonces, IT sobre BT. Esta es la función de transferencia. En ese sentido, lo que se tiene que hacer siempre es obtener experimentalmente cuál es su equivalencia de esto, es decir, cuál es el modelo que define esa función de transferencia. Entonces, este modelo, pues básicamente resultó de experimentación. Es un modelo muy básico, muy antiguo, creo que tendrá más de 100 años este modelo, que finalmente define la relación entre la intensidad y el voltaje en un circuito eléctrico. Y pues esa señal es 1 sobre R. Es por eso que el valor, o sea, la función de transferencia que se coloca acá adentro es 1 sobre R. Entonces, G en función de T es igual a 1 sobre R. Bueno, otro punto muy importante de las funciones de transferencia es que una vez que tenemos expresada nuestra función de transferencia o tenemos expresado nuestro modelo en forma de una función de transferencia, es fácil relacionar las diferentes señales entre sí, ya que, por ejemplo, siempre la ventaja de tener ese tipo de expresiones es que si yo multiplico la señal de entrada por la función de transferencia, obtengo mi señal de salida. Es decir, la función de salida va a ser igual a la señal de entrada, que va a ser el voltaje, por la función de transferencia, es decir, por G. ¿Qué significa esto? Pues lo podemos desglosar. BT es igual a G, donde G es I sobre T sobre BT. ¿Correcto? Es decir, la salida
va a ser igual a multiplicar la señal de entrada por la función de transferencia y como resultado pues esta función de salida, ¿correcto? Entonces, si nosotros ya conocemos nuestra función de transferencia, si ya conocemos este modelo y conocemos cuál va a ser la señal de entrada, va a ser posible determinar cuál es mi función de salida. En pocas palabras y en términos prácticos es, si yo conozco este modelo y yo tengo una gráfica de control donde ya estoy explicando, bueno, se va a encender acá, se va a apagar acá, se va a encender, luego va a cambiar de esta manera, es posible calcular sin necesidad de hacer experimentación, pues cuál va a ser la respuesta a esa señal, cómo va a cambiar. Correcto. Bueno, hay un punto muy importante y es que la razón de realizar una expresión de este estilo es que finalmente es posible hacerle un tratamiento matemático. Les voy a hacer dos apuntes muy importantes. El primero es que la mayor parte de los modelos matemáticos que describen diferentes sistemas en aplicaciones ingenieriles, sistemas físicos, químicos, en ingeniería, se representan a través de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones y solamente para que recuerden, una ecuación diferencial simplemente es un modelo matemático que tienes necesariamente cuando menos algo de X, es decir, algún término diferenciado, ¿correcto? Con que tenga un término diferencial ya es una ecuación diferencial. Y bueno, les repito, la mayor parte de las ecuaciones se expresan a través de ecuaciones diferenciales. En algunos casos, las ecuaciones diferenciales suelen ser muy complejas. Recuerden que las ecuaciones diferenciales pueden llegar a ser difíciles de resolver, a tal grado que existen diferentes estrategias matemáticas como la transformada de Laplace, que la vieron en su curso de ecuaciones diferenciales, que sirve precisamente para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que hacía la transformada de Laplace? Simplemente era como cambiar el idioma en el que estamos hablando, resolver la ecuación en otro idioma y luego volver a traducirla. Eso es transformada de Laplace. Tengo un problema que es difícil de resolver, lo convierto a otro idioma. Una vez que lo convertí a otro idioma, resuelvo y ya que resolví matemáticamente, lo vuelvo a traducir a nuestro idioma, ¿correcto? Entonces, a este idioma le vamos a llamar el laplaciano. Laplaciano, ¿correcto? Entonces, esa es la lógica de la transformada de Laplace. Ese artilugio matemático o estrategia matemáticas es muy funcional para resolver ecuaciones diferenciales. En ese sentido, lo que vamos a estar teniendo acá van a ser ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales están en el dominio de S. ¿Qué es lo del dominio de S? Como pueden ver acá arriba, les dije que la ecuación de la función de transferencia se expresa como G mayúscula S o G minúscula T. G minúscula T es cuando la tenemos expresada, tenemos funciones temporales expresadas en términos del tiempo, pero cuando los transformamos al dominio de Laplace, el tiempo ya no es el tiempo como tal, sino que es otra variable. Y a esa variable le vamos a llamar S. No es que sean iguales, pero es su equivalente. Es decir, en el idioma laplaciano o en términos laplacianos, T se convierte en S y G minúscula se convierte en G mayúscula. ¿Correcto? ¿Son equivalentes? Sí, pero no son iguales. Es decir, S no va a ser nunca igual a T, pero es su equivalente en el laplaciano. Entonces, siempre van a haber términos de este lado que están en función de S cuadrada, S más 1, etc. Lo mismo va a tener que pasar con las señales de entrada y las señales de salida. Acá vamos a tener una variable de entrada, vamos a llamarle X mayúscula en función de S y vamos a tener acá una función de salida, vamos a llamarle Y en función de S. Entonces, todo lo vamos a empezar a trabajar en el dominio laplaciano, en términos de transformada de Laplace.
que eso, todo este desarrollo es el que vamos a ver en la unidad 2 y en la unidad 3. En la unidad 2 vamos a hablar de transformadas de Laplace, como recordar toda esta herramienta matemática, pero aplicada a control de procesos. Y en la unidad 3 vamos a ver ahora sí cómo resolver esta clase de sistemas. Bien, vamos a ver algunos conceptos importantes, que es el de variable, el de parámetro y el de constante. Bueno, las variables son magnitudes cambiantes con el tiempo, las cuales determinan el estado del sistema. Es decir, las variables siempre van a cambiar. Esa es la parte importante, van a cambiar con el tiempo. O sea, si pasa un segundo y movemos un parámetro, la variable independiente, pues va a haber otra variable que va a cambiar. Los parámetros, si bien pueden cambiar solamente porque pueden depender de las propiedades o características de los componentes de un sistema. Por ejemplo, ejemplos de parámetros pueden ser la resistencia, la dureza, la conductividad, ya sea térmica o eléctrica, no sé, entre otros parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues finalmente esto de aquí va a depender del material. Por ejemplo, en el caso del circuito, va a tener diferentes resistencias dependiendo de si era un circuito con alambre de cobre o alambre de aluminio, o si era un circuito más largo que un circuito que tenía una resistencia más larga que la otra, de un material más grueso que el otro. Entonces, los parámetros pueden cambiar dependiendo de las propiedades del sistema. Pero una vez que está fijo este parámetro, no va a cambiar con el tiempo. Es decir, mientras el sistema no cambie, el parámetro no va a cambiar. Una constante, pues ya estamos hablando de un valor que es invariable en el tiempo y con las propiedades del sistema. Es decir, no importa si yo varío los parámetros o varío las variables o cambio las variables, el valor de las constantes va a ser siempre el mismo en un modelo. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente el modelo matemático que relacionaba voltaje con corriente. Esto es corriente, intensidad o amperaje, está ahí, es lo mismo. Y bueno, las variables son esta y esta. Después tenemos las constantes, perdón, los parámetros, que es el valor de la resistencia. Y por último tenemos la constante. Que aunque tenga un valor unitario, no deja de ser una constante. Es importante identificarlo porque nos vamos a topar con algunos, cuando veamos algunos ejemplos, que pues esos ejemplos van a tener variables, van a tener constantes y van a tener parámetros. Y es importante que cuando estemos hablando de un parámetro, verificar cuál es el valor de ese parámetro, que podemos llegar a confundirlo con una variable, pero no es una variable, es un parámetro, y un parámetro pues simplemente en el problema nos tienen que dar cuál es su valor en ese sistema. Entonces, cuando te muestran el modelo, no te dan el valor, pero quizás en el cuerpo de un problema ya te mencionan, la resistencia de este material es de 5, es de 12, etc. Bueno, vamos a ver un pequeño, más que un ejemplo un poquito más completo de un sistema de control. Acá en este caso tenemos un horno, ¿no? Un horno pudiera ser una caldera. Esta caldera lo que tiene es que finalmente dice ya que se calienta un producto. Este producto, supongamos que en una caldera pues sería agua, ¿no? Vamos a suponer que se está pasando agua y esa agua pues se evapora o simplemente se calienta. Para calentarlo lo que vamos a tener acá es un mechero. Es decir, tenemos acá gas, un combustible, que va a pasar por esta válvula. Esta es una válvula
la cual si se abre se permite el flujo de gas, o sea, se permite el flujo de gas y por lo tanto se prende la mecha. Si se cierra, pues por lo tanto se apaga la mecha. Y el sistema de control consiste en saber cuál es la temperatura de salida del agua. Es decir, para poder tener una temperatura deseada, lo que hay que hacer es medir acá, medir esta temperatura, la temperatura que está en este circuito, verificar cuál es la temperatura que queremos. Si la temperatura está muy elevada, lo que hacemos es cerrar la válvula. Si la temperatura está muy baja, lo que hacemos es abrir la válvula. Recordemos que en el video pasado vimos que estos elementos de control pueden trabajar normalmente abiertos, normalmente cerrados, o pueden ser variables o graduables. Por ejemplo, una válvula que solamente tiene la posición abierta y cerrada, pues eso significa que la mecha que está acá solamente puede estar encendida o apagada. Y si tiene un control variable, pues significa que la mecha que va a estar acá o la flama puede estar muy alta o puede estar muy bajita, dependiendo de la graduación de la válvula. Bueno, vamos a suponer acá, pues ponían de ejemplo un control manual, ¿no? Una persona está viendo la temperatura y está controlando la válvula. Pero nosotros vamos a ponerle un controlador. Bueno, obviamente acá, ¿qué es lo que dice TI? ¿Qué significa indicador de temperatura? Decía acá indicador de temperatura porque pues la persona solo necesitaba ver la temperatura para mover la válvula manualmente. Obviamente si vamos a utilizar un modulito de este estilo, pues esto no puede ser un indicador de temperatura, tiene que ser necesariamente un transmisor de temperatura y eso se convierte en TT, transmisor de temperatura. Bien. Bueno, acá abajo tenemos la representación en un diagrama de bloques de todo este sistema. Bien, ¿qué bloques tenemos acá? Tenemos un controlador, una válvula, el proceso mismo y el medidor. Y dense cuenta que cada elemento que tenemos ahí está representado por un diagrama de bloques. Podríamos pensar que solamente el proceso se debe representar por un diagrama de bloques, pero en esencia, en un sentido estricto, todo se representa con un diagrama de bloques. Es decir, esto es un diagrama de bloques, esto es un diagrama de bloques, esto es un diagrama de bloques y esto es un diagrama de bloques. ¿Por qué cada cosa es un diagrama de bloques? El diagrama de bloques más importante es cierto que pudiera ser el que rige el proceso, que es este, el diagrama de bloques del proceso. Es decir, es el que está, es en el cual nosotros necesitamos un modelo matemático que defina, bueno, si la válvula está abierta tanto, pues se genera una respuesta de tal tipo. Si la válvula se abre más tiempo, una llama más grande, se genera una respuesta de cierto tipo. Y así vamos analizando, así se va construyendo el modelo matemático con experimentación. Sin embargo, lo cierto es que cada elemento en un sistema de control puede tener un diagrama de bloques porque los sistemas no son ideales, no son perfectos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una válvula, en este caso, supongamos que tenemos una electroválvula que se controla con este modulito, pues una electroválvula no necesariamente actúa de manera inmediata. ¿Qué significa eso que no actúa de manera inmediata? Que el controlador le pudiera decir a la válvula, enciéndete o ábrete, pero la válvula no necesariamente responder de manera instantánea, pudiera llegar a tener un retraso. Esos retrasos se le llama delay, creo que se escribe de esta manera, en inglés, un retraso en el tiempo. Entonces, si la válvula normalmente tarda, no sé, un segundo en generar una respuesta, pues significa que la variable, que la respuesta de una válvula es una función del tiempo. Si no responde al instante, en el mismo milisegundo, digamos, pues la válvula tiene una función temporal, es decir, acá finalmente puedo tener una GDS, ¿sí? Ya expresándolo en términos de una notación laplaciana, GDS, ¿correcto? Es decir, tiene una función de transferencia.
Y lo mismo puede tener un medidor. ¿El medidor qué es? Es el transmisor, es el transmisor de temperatura. Pudiera ser que el valor, por ejemplo, que hay en un instante de temperatura acá, no lo refleje de manera inmediata el controlador, es decir, tarde en enviarse esa información. O la temperatura que se sabe que está puntualmente en ese sistema, no la esté representando en tiempo real ese transmisor, tenga también un retraso. En ese sentido, pues también esta función puede tener o sea, el transmisor, que en este caso es un sensor de temperatura, puede tener otra función de transferencia, vamos a llamarle G2S, G1S, G2S. El proceso mismo, pues obviamente tiene una función de transferencia, que es la principal, G3S, y el controlador también tiene una función de transferencia. Vamos a ponerla acá, G4S. ¿Por qué el controlador tiene una función de transferencia? Finalmente, el controlador recibe una señal ¿de quién? Del medidor. Correcto, acá recibe una señal. Y esa señal, ¿qué es lo que hace el controlador? La transforma. Transforma la señal de milivolts que la esté recibiendo a una señal de abierto y cerrado. Es decir, acá pues puede estar recibiendo una señal en términos de milivolts, que es la que le va a dar el sensor, y la va a transformar en un tipo de señal on-off. Correcto. Y siempre va a ser una función con el tiempo o en laplaciano, ¿correcto? En el dominio de S o en el dominio del tiempo. O sea, matemáticamente o todo se trabaja en laplaciano o todo se trabaja en el dominio del tiempo para sistemas muy, muy simples. Entonces, acá de manera intermedia vamos a tener funciones de señales. Vamos a tener pequeñas funciones. ¿Correcto? Acá hay otra función. Acá hay otra función. Bien. Ahora, en una estrategia de control, en un lazo de control, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, acá dice que tenemos un punto de consigna. Este punto de consigna, ¿qué es? Es el set point. Lo que en el argot le llamamos set point. Set point es el valor de referencia que realmente casi todos, o sea, aparece una traducción por ahí en los libros que dice valor de consigna, pero la verdad nadie le llama valor de consigna. Todos le llaman por el término en inglés. Aquí y en la Gran China es set point. Y en el argot, digamos, ya en español, se dice programar el controlador, ¿correcto? Si tú vas a asignar un set point, significa programa el controlador. Programar un controlador o ponerle un set point, pues significa ponerle la temperatura a la cual quieres que se controle todo el sistema. Es decir, acá tú le das un valor de entrada. Por ejemplo, supongamos que tú quieres que el sistema se caliente, el agua se caliente a 70 grados centígrados. Tú le asignas este valor de referencia al controlador. ¿Y qué es lo que hace todo el sistema? Bueno, va a ser un proceso, empieza a calentar, se mueve la válvula, el proceso responde, genera una señal de salida, el medidor, o sea, el sensor la mide, envía una señal en forma de milivolts. Y lo que hace, pues, es simplemente comparar. Bueno, el sistema todavía está a 60 grados centígrados. Entonces, en la comparación, lo que hace es, bueno, 70 menos 60 son 10. Ah, perfecto. Al inicio esto valía 0 o valía 20, ¿no? Pero como ya se fue calentando el proceso, pues se va haciendo cada vez más pequeña esta diferencia, este error. Normalmente a la salida de este sumador aritmético le llamamos error, es decir, la función que aparece entre, entre esta sumatoria y el controlador le llamamos función de error. ¿Por qué? Es la diferencia entre el valor que queremos alcanzar y el valor el valor real en el proceso, en ese momento. Bueno, entonces lo que hace el controlador pues es verificar, bueno, yo quiero que llegue a 70, estamos en 60, me faltan 10. Y con base en esos 10 hace todos sus cálculos y vuelve a mandar una señal de ábrete. Ábrete válvula, sigue calentando y analiza cómo va cambiando el proceso y sigue en este ciclo. A este ciclo cerrado de retroalimentación se le suele llamar control en lazo cerrado. Es decir, yo estoy verificando en tiempo real cuál fue la temperatura que se
que se generó y como la estoy verificando puedo corregir. Cuando se puede hacer esa corrección, a ese tipo de control se le llama control en lazo cerrado. Cuando no se puede corregir, se le llama control en lazo abierto. ¿Cuál es el problema del control en lazo abierto? Que no existe este retorno. Al no existir este retorno, los controladores lo que hacen es generar una señal. Se supone que si tienes bien definido tu sistema, bien definido tu proceso, pues la señal debe alcanzar el valor, o sea, el valor final del sistema que estás controlando, pues debe alcanzar el nivel que tú estás deseando. El problema es que nunca lo vas a saber. Puedes llegar a tener un sistema controlado, pero manualmente, es decir, tengas un sensor y pues manualmente acá tú ves en una carátula, en un termómetro de carátula, cuál fue la salida, pero realmente no tienes un control en lazo cerrado, el sistema de manera automática no va a hacer nada. Entonces, si tú deseas controlar un proceso de forma automática, vas a requerir de un control en lazo cerrado. Un control de lazo abierto es un poco, estás hablando de un control mucho más simple y la verdad es que tiene muy pocas aplicaciones industriales. Lo cierto es que a los industriales les interesa controlar todo, les interesa controlar significa al fin y al cabo mejor calidad en su producto final. Entonces, si quieren tener mejor calidad, siempre van a tener un control sobre todo. Un control sobre la temperatura de sus hornos, de sus marmitas, de sus tanques, etc. Bueno, son todos los temas que incluí en este video. Um, Solamente les quiero mostrar de ejemplo esto, que es una electroválvula. Las electroválvulas finalmente pues son elementos finales de control, es decir, es el que finalmente puede permitir un flujo o no permitirlo. Bien, acá por ejemplo les puse una electroválvula en Mercado Libre. Pueden googlearlo, pongan electroválvula de gas, y bueno, les debe aparecer este tipo de cosas. Como pueden ver acá, les muestra una pequeña flechita. Esa flechita simplemente indica el sentido del flujo del fluido. La electroválvula, pues lo que lo acciona es esta parte de acá, que es un solenoide. Cuando se energiza este solenoide, deja pasar, perdón, mueve un pequeño émbolo que básicamente lo que hace es permitir el flujo del fluido en interés. En esta parte de acá, eso es una especie de conector que tiene una clavija. Básicamente como un enchufe de un ventilador o cualquier dispositivo que tengan en casa. Está normado, tiene cierta forma muy específica, pero bueno, es parecido. Entonces acá salen dos cablecitos que son los que finalmente energizan la válvula o la desenergizan. Cuando la energizan se pueden abrir o se pueden cerrar, dependiendo si es una válvula normalmente cerrada o normalmente abierta. Las hay de múltiples formas, tamaños, colores, aplicaciones, etc. Las hay desde muy baratas como esta es una válvula, la verdad, muy económica, 750 pesos, es muy barata. Normalmente las que tienen aplicaciones industriales y no quieres que fallen andan en los 3,000 pesos. Y bueno, acá pueden encontrar que sí, para corriente 110, para 12 volts, para 220. En fin, la verdad es que solamente cuando te dedicas a esto sabes muy bien qué válvula seleccionar y por qué. Hay mucha teoría detrás de esto. Yo la verdad he controlado sistemas simples. Generalmente he controlado sistemas que tienen que ver con eh, definir una temperatura, controlar una temperatura, caudales, velocidad de bombas, pero no de sistemas extremadamente grandes, realmente no, nada complejo. Tanto utilizando PLCs como utilizado los modulitos estos de control final, que son estos negros, que son también económicos. Bueno, yo les sugiero que busquen acá en Mercado Libre, control de temperatura y vayan viendo precios, que vean cuánto cuestan, cómo son, qué funciones tienen, descargar la ficha técnica, etcétera. Bueno, hasta acá el video de hoy, chicos. Les voy a enviar más información que tienen que leer.
Lo más probable es que haga un video extra, pero ya con solución de ejercicios, ejercicios que tienen que ver con diagrama de bloques. Acá hay toda una área que se llama álgebra de bloques, para la cual les voy a enviar unos ejercicios que consisten en reducir esto. Finalmente, los diagramas de bloques pueden llegar a parecer un pequeño monstruo, pero todos los diagramas de bloques se pueden reducir algebraicamente y representarlos de esta manera. Y una vez que están representados de esta manera, se pueden hacer las matemáticas correspondientes y después simular. ¿Qué pasa si le aplico una entrada de cierta manera? ¿Qué salida me va a generar? Ese es un circo matemático, pero no es nada del otro mundo. Entonces les voy a pasar una liga de videos de álgebra de bloques, que los estudian muy bien, y vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Les voy a enviar unos ejercicios que no me van a entregar, salvo que ustedes quieran que se los revise, que pues bueno, ya son ejercicios tipo examen, que yo les sugiero que los practiquen, que los hagan, que verifiquen cómo se resuelven, porque finalmente así va a ser el examen. El examen va a ser muy justo, yo les voy a dar su examen y va a tener un tiempo de entrega que no creo que exceda las 3 horas, y va a ser muy largo, lo suficientemente largo para que no comparen respuestas. Entonces, no pierdan el tiempo, vean los videos, vean todos los videos que les envío, traten de revisarlos varias veces. Y también les voy a dejar ahí qué parte del libro deben de leer y de qué libros, para que se mantengan un poquito al tanto de vocabulario y tengan información un poquito más formal de cada tema. Entonces, nos vemos en el siguiente video, chicos.